yo creo que además en el momento actual en que está en ebullición todo el Mediterráneo, es importante ver cómo ha habido instrumentos como Quaderns de la Mediterrània que han ido tejiendo esa red de connivencias, yo diría fundamentalmente espirituales, humanas, entre gente de los distintos países del Mediterráneo, animados por esta idea, por este proyecto de, digámoslo de una manera bastante aséptica, aunque ya sé que los antropólogos o los sociólogos me atacarían por impropiedad en el lenguaje, pero dejarme que lo exprese así un poco a lo bruto, de modernización de las sociedades, de las mentalidades y de las instituciones. Ya sé que eso sería muy complicado hablar de, pero dejarme que lo exprese así, de intentar que esos países progresen en su desarrollo social, económico, educativo, cultural, político, y que además lo hagan de una manera natural con sus colegas y amigos del otro lado del Mediterráneo y hagamos, digamos, una labor conjunta en este sentido. Esto, iba a decir modestamente, pero de una manera significativa, ha sido lo que ha contribuido Quaderns de la Mediterrània dentro de una línea mucho más amplia de la que puede hablar muchísimo, largo y tendido, Benita Ferrero, por su larga experiencia. Me acuerdo cuando lo conocí, era secretaria de Estado en Austria de Asuntos Exteriores de Cooperación, luego ministra. Yo era entonces un humilde director general de Cooperación y ella era la ministra de Austria, pero siempre la encontré una persona comprometida con las cosas, que cree en aquello que hace, ¿no? Y ha creído mucho, junto con mucha otra gente, durante todos estos años, en este gran proyecto euromediterráneo de conseguir aquellas finalidades que quizás donde mejor sintetizadas están es el documento final de la Conferencia Euromediterránea en Barcelona en el 95, que empieza lo que hemos llamado tradicionalmente el proceso de Barcelona, de conseguir, bueno, pues construir en el Mediterráneo un área de paz y estabilidad, de progreso económico compartido y de diálogo entre los pueblos y culturas alrededor del Mediterráneo, basándose en unos principios, en unos valores que se declaran muy claramente en valga la redundancia, en la Declaración Final de Barcelona de la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, le iba a dar las gracias al director, pero claro, gracias, tenemos que dar las gracias mutuamente, porque el producto es de la casa, es el producto del Instituto Europeo del Mediterráneo, y esto es importante, pero él ha contado algunas cosas que tienen que ver mucho con por qué esta revista. Precisamente ha estado hablando de lo del proceso de Barcelona, ha estado hablando del año 1995, que de hecho nos vinieron a buscar. El instituto existía desde el 89, había pasado por el Parlamento catalán y porque precisamente se pensaba que una vez que ya se había acabado la dictadura, que habíamos entrado en Europa, pues nuestros vecinos y el modelo importante era el Mediterráneo. Esto se hacía pensando en España, pero como ha dicho Senén Florensa, también pensando en Cataluña, pensando en Barcelona y pensando en nuestra mediterraneidad, que esto ahora parece muy claro, pero no, en aquel momento no era nada claro, porque los modelos que se tenían, sobre todo desde Cataluña, era Holanda, era Suecia, y en cambio, pues cuando ya empezamos a estar bien en nuestra piel y empezamos a tener una conciencia geoestratégica, pues evidentemente somos mediterráneos y nuestros vecinos son también mediterráneos. Por tanto, cuando se inició el instituto, que fue en el 89, pues tuvimos una serie de contactos, que empezamos a trabajar. Representábamos, nos llamaban los catalanes, pero la verdad es que en la cantidad de foros representábamos España, porque éramos los que estábamos allá. Era antiguo, años atrás,
era sobre todo, estaba dominado por los franceses, estos foros mediterráneos, y cuando nosotros explicábamos otro modelo, además hacíamos valer el tema de la transición, pues claro, teníamos otra manera de explicar las cosas. Y en el 95, precisamente Moratinos y Prat, que estaba en la Comisión Europea, él estaba entonces en Bruselas, y Moratinos, que llevaba todo el norte de África y Oriente Medio, vinieron al instituto y dijeron: hombre, vosotros que conocéis, que tenéis contacto con la sociedad civil, ¿por qué junto a la cumbre que se va a hacer de política, pues ¿por qué no preparáis un foro civil mediterráneo? Y bueno, pues sí, la verdad es que nosotros conocíamos a gente, pero claro, también nos esforzamos. Pero hay una cosa que es interesante, porque y en eso sí que creo que la Generalitat de Cataluña hizo un papel importante, que es que cuando se iba a hacer este foro, había el dinero que había. Entonces, en la Unión Europea ponían un dinero, el Ministerio ponía una parte, y decían, bueno, pues no sé, que vengan 150 personas. Y entonces, decíamos nosotros, habíamos estado en algunas cosas, en algunos foros que se habían hecho en Marsella, y en Marsella pues ya traían normalmente 150 personas. Y digo, pero ¿cómo vamos a hacer un foro civil que traemos 3, 4 de cada país? Esto van a decir que es representativo. Bueno, el caso es que entonces la Generalitat en este sentido asumió que es igual, que no, que pondría mucho más dinero. Y la verdad es que al final participaron, entre los que pagamos y entre los que vinieron ellos a su cargo, vinieron 1.200 personas. Señores, bueno, es verdad que yo durante 15 años también me he dedicado también al Mediterráneo, aunque era secretario de Estado de mi país, Austria, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ministra de Asuntos Exteriores de Austria, pero también comisaria justamente de Relaciones Exteriores, y ahí tenía la posibilidad de una cartera muy especial que también se dedicaba a la política de vecindad, y ahí otra vez el Mediterráneo fue para mí un enfoque muy, muy importante, y lo es todavía, y por eso hemos trabajado muy bien con Senel Florenza y todo su equipo desde hace muchísimos años. Por eso estoy aquí, por eso me gusta mucho también que este libro, estos cuadernos, realmente se presenten aquí, que ustedes todos estén aquí para escuchar. Yo creo que estamos efectivamente en un momento, diría, de historia que vivimos en directo. Y a lo mejor unos piensan en la caída del muro de Berlín de 89, otros pensarán, y eso es más grave, de la revolución en Irán de 79. No sabemos todavía cómo saldrá todo, pero una cosa está clara: estamos delante un cambio total de paradigma en estos países, que efectivamente quizá hemos esperado, pero no sabíamos cuándo iba a ocurrir. Y yo creo la cuestión hoy en día es hasta dónde llegará esta revuelta y cómo están reaccionando los diferentes regímenes, porque sabíamos que unos a lo mejor podrían aceptar cambios más pacíficos, pero ahora como vemos justamente en Libia, hay también una violencia terrible y unos se agarran al poder y no sabemos cómo va a resultar esto. Como dijo ayer Amri Moussa, lo he leído en El País, conocemos a Amri Moussa desde hace años y podría ser quizá un presidente de Egipto, y lo espero porque eso sería un hombre muy bien. Decía él: vientos de cambio soplan en el mundo árabe y en el Oriente Próximo.